Un día después de mudarme a la nueva casa de mi hija, regresaba del mercado con las bolsas cargadas cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Al bajar del autobús, mi nieta corrió hacia mí con el rostro desencajado y me dijo, casi sin aliento, «Abuela, váyase antes de que mamá vuelva. Sígame, tengo que enseñarle algo». Me quedé paralizada. El cielo de marzo estaba gris y la lluvia caía a cántaros, helada, golpeándome en la cara. Pagué al conductor con las manos temblorosas y abrí mi viejo paraguas para proteger las 2 bolsas que pesaban una barbaridad. Al llegar al portón de hierro forjado de la casa de mi hija en Cuenca, lo empujé lentamente y escuché su chirrido metálico. Apenas crucé el patio, la puerta lateral se abrió de golpe. Irene, mi nieta, salió corriendo como un torbellino. Llevaba un pijama fino, los pies descalzos llenos de barro, y aunque el frío era intenso, su rostro estaba pálido como la cal. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos grandes y asustados parecían los de alguien que había visto demasiado. Antes de que pudiera preguntarle nada, me tomó de la mano con fuerza y tiró de mí con desesperación. Abuela susurró, con la voz temblando. «No entre a la casa. Vámonos ahora». Las bolsas se me cayeron al suelo. Unas manzanas rodaron por el patio encharcado, pero ya no me importaba. Irene me jalaba hacia la parte trasera de la casa, buscando refugio bajo el alero del jardín. «Mamá está por llegar», me dijo en un hilo de voz. «Le voy a mostrar algo rápido». El corazón me latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el terror que veía reflejado en los ojos de mi nieta. Caminamos por un sendero cubierto de hierba alta y maleza, hasta llegar al fondo del jardín. Allí, entre arbustos descuidados, había un viejo cobertizo de madera, con una puerta carcomida sujeta apenas por una traba oxidada. Irene la empujó y una ráfaga de aire helado y húmedo me golpeó la cara. El olor a tierra mojada y cera derretida me revolvió el estómago. Sentí que estaba cruzando a un lugar donde no debía estar. Dentro, la oscuridad era casi total. Irene encendió la pequeña linterna de su llavero y el haz de luz recorrió la habitación. Cajas viejas cubiertas de polvo, herramientas oxidadas, telarañas en cada rincón. En el centro había una mesa tosca de madera. Encima, un círculo de velas casi consumidas proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Mi respiración se volvió entrecortada. «Abuela», susurró Irene, «mamá viene aquí todas las noches». Me quedé helada. Aquella noche de marzo en Cuenca, supe que mi nuera no era quien aparentaba ser. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España escuchas mi historia. En medio del círculo había un cuaderno de tapa de cuero gastado y, junto a él, una fotografía dentro de un marco de plata ennegrecido. Entrecerré los ojos para ver mejor el rostro de la mujer retratada. No la reconocí, pero algo en aquella expresión rígida y vacía me erizó la piel. No era una imagen familiar cualquiera. El aire se volvió espeso, denso, difícil de respirar. Me giré hacia Irene, dispuesta a preguntarle qué significaba todo aquello, pero ella me apretó la mano con fuerza y me empujó detrás de unas tablas viejas apiladas en la esquina. «Abuela, no diga nada», susurró tan bajo que tuve que inclinarme para oírla. En ese instante, el sonido de un motor retumbó en el exterior, seguido por el pitido electrónico del portón que ya conocía demasiado bien. La luz de los faros atravesó la ventana polvorienta del cobertizo, iluminando el rostro pálido de Irene. La niña tembló, sus labios se apretaron con fuerza y sus ojos brillaron de miedo. «Es mamá», dijo en un hilo de voz que se quebró al final. Dijo que haría que la abuela Lucía volviera a vivir. Me quedé helada. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Lucía, la madre de Clara, había muerto hace 15 años en un accidente de tráfico. Antes de que pudiera reaccionar, la linterna de Irene se inclinó por accidente y el haz de luz recorrió la pared opuesta. Allí, escritas con un trazo torcido y grueso, aparecían unas letras de color rojo oscuro, como si alguien hubiera utilizado sangre seca. «Los cuerpos deben ser iguales». «Oh». La escritura era irregular, pero cada trazo se grabó en mi mente como hierro candente. Sentí como la sangre se me congelaba. El cobertizo se encogió a mi alrededor,
dejándonos solo a Irene, a mí y a aquella frase maldita. 2 semanas antes, yo estaba en la pequeña terraza de mi piso en Cuenca, regando mis geranios rojos, como hago cada mañana. El sol de finales de invierno era suave, y el olor a tierra húmeda me reconfortaba el alma. De pronto sonó el teléfono. Me limpié las manos en el delantal y contesté. «Mamá», dijo la voz de Laura, «mi hija, quiero que vengas a vivir con nosotros. La casa es grande, y así Irene no estará sola». Su tono sonaba demasiado ensayado, como si repitiera un guión. Aún así, acepté. Quería pasar más tiempo con mi nieta. El día que llegué a la casa de Laura, el cielo estaba despejado, pero el aire olía extraño, como si algo invisible flotara en el ambiente. Laura me abrazó con una sonrisa impecable, pero sus brazos se sintieron fríos, distantes. «Me alegra que estés aquí», mamá dijo sin mirarme directamente a los ojos. La casa era enorme, de estilo moderno, con paredes blancas y frías que parecían absorber el calor humano. Y aquella misma noche, comprendí que no era bienvenida como madre, sino como parte de un plan que aún no entendía. Todo en la casa de Laura parecía impecable, demasiado impecable. No había ni una mota de polvo, ni un rasguño en las paredes, ni un solo objeto que revelara que allí vivía una familia. No había fotos familiares, ni juguetes de Irene olvidados por el suelo, ni esas pequeñas huellas en la pared que suelen dejar los niños al jugar. La perfección de aquel lugar me inquietaba. Laura me llevó a la habitación de invitados en la planta superior. Era un dormitorio hermoso, digno de revista, pero sin alma. La cama estaba cubierta con sábanas de seda blanca, las toallas, dobladas con precisión casi militar, y sobre la almohada habían dejado un pijama de raso color marfil. Pensé que esto le gustaría más que su ropa vieja, mamá, dijo Laura con esa sonrisa perfecta que nunca le llegaba a los ojos. Le di las gracias, aunque por dentro me sentí incómoda. Ese pijama no era para mí. Yo prefería mi viejo camisón de algodón suave, con olor al sol de las mañanas en mi terraza de Cuenca. Aquella noche, durante la cena, noté algo más extraño. En toda la casa había retratos de Lucía, la madre fallecida de Laura. Uno de ellos, un gran retrato enmarcado, colgaba sobre la chimenea falsa del salón. Su mirada severa parecía seguirme a cada rincón. Había fotografías más pequeñas en la estantería del despacho de Laura e incluso una en la cocina, junto al frasco de orégano. Tomé uno de los marcos y pasé los dedos por el cristal frío. «¿Aún echas de menos a tu madre?», dije en voz baja, solo para romper el silencio incómodo. Laura detuvo el cuchillo y el tenedor en el aire. Alzó la vista, y en sus ojos vi un destello extraño, como si hubiese tocado un tema prohibido. «Mi madre nunca se ha ido». «¿De verdad?», mamá respondió con una sonrisa que se fue borrando lentamente. Antes de que pudiera decir algo más, cambió de tema y empezó a hablar con Irene de sus deberes escolares. Diego, mi yerno, bajó la cabeza y fingió no haber escuchado nada. Los días siguientes todo se volvió más inquietante. Laura insistía en lavar mi ropa aunque yo le decía que podía hacerlo sola. «Mamá, déjeme hacerlo. Usted es la invitada», decía con voz dulce pero firme. Unos días después, abrí el armario y vi mi ropa perfectamente doblada, separada de la de ellos. El suavizante tenía un olor que no reconocí. Impregnaba cada prenda como si ya no me perteneciera. Una mañana, mientras me lavaba la cara, vi a Laura en el baño con mi cepillo en la mano. Recogía cuidadosamente los cabellos atrapados en las cerdas y los guardaba en una pequeña cajita metálica. Al verme, se sobresaltó. La tapa cayó al suelo con un clic seco. «Solo estaba ayudando a limpiar», mamá dijo nerviosa, antes de salir apresuradamente. «Esa noche no pude dormir. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado fría. Alrededor de las 2 de la madrugada decidí ir a la cocina a servirme un vaso de agua. Al pasar por el salón, vi una luz débil filtrándose por la rendija de una puerta. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración. La voz de Laura susurraba al otro lado, y no sonaba como la de una hija hablando sola. La voz de Laura no sonaba como en una oración normal de misa, sino como un murmullo repetitivo, monótono, casi un conjuro. Me acerqué despacio a la puerta, conteniendo la respiración,
con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que cualquiera podría oírlo. Algunas palabras sueltas, pero claras, llegaron hasta mí. Ya la encontré, un cuerpo perfecto, la misma constitución. Pronto volverás conmigo. Su voz era grave, cargada de una devoción inquietante. No parecía hablar sola. Era como si realmente se dirigiera a alguien que estaba allí dentro, alguien invisible. Me quedé inmóvil, con los pies clavados en el suelo, temiendo que el más mínimo sonido delatara mi presencia. A la mañana siguiente intenté mantener el rostro sereno, aunque por dentro era un nudo de nervios. Durante el desayuno le pregunté con aparente casualidad: ¿dormiste bien anoche? Laura sonrió radiante, con los ojos brillantes, como si nada hubiese pasado. Dormí de un tirón hasta el amanecer, mamá respondió con voz suave pero firme. La observé buscando cualquier sombra de mentira, pero su rostro era tan perfecto y controlado como el retrato de Lucía colgado en la pared. Le devolví la sonrisa, aunque dentro de mí germinaba una semilla de duda que no dejaría de crecer. Desde aquella noche en la que escuché sus susurros, la casa se volvió sofocante, como una jaula helada. Cada rincón, cada pasillo impecable, parecía observarme, impidiéndome respirar. Necesitaba recordar quién era: una madre, una abuela, no una intrusa en la casa de mi propia hija. Decidí hornear pan dulce, el que había hecho cientos de veces en mi piso de Cuenca, ese con aroma a mantequilla derretida y vainilla que siempre llenaba el aire de calidez. Me puse a trabajar en la cocina blanca y gélida de Laura, mezclando la masa con calma y observando cómo el pan se doraba en el horno. El olor se extendió por toda la estancia, pero nadie pareció notarlo. Diego estaba encerrado en su despacho, y Laura solo pasó de largo. ¿De verdad le gusta cocinar, mamá?, dijo con un tono neutro antes de desaparecer. Irene estaba en el colegio, y de pronto me sentí terriblemente sola. Miré los bollos humeantes y pensé que necesitaba salir, respirar aire fresco, encontrar algo normal que disipara la inquietud. Puse algunos en un plato de aluminio y me excusé diciendo que se los llevaría al vecino. La casa de enfrente me había llamado la atención desde el primer día, una vivienda antigua, con un jardín lleno de bugambillas rojas que caían sobre la cerca. Un gato atigrado dormía al sol. Al verlo, mi corazón se calmó un poco, como si en ese lugar aún quedara algo de humanidad. Cruzando la calle, un hombre mayor apareció detrás de las bugambillas con unas tijeras de podar. Delgado, de gesto cansado pero amable, vestía una camisa azul descolorida por el sol. Entrecerró los ojos al verme, como si intentara adivinar quién era yo. «Buenos días, señor», dije forzando una sonrisa amable. «Soy la madre de Laura. Vivo justo enfrente. Horneé unos bollos y quise traerle un poco». Él asintió sin mostrar sorpresa, aunque sus ojos se movieron con rapidez hacia la casa de mi hija, como si estuviera vigilando algo. «Mucho gusto, señora», respondió. «Me llamo Rafael Ortega. La he visto llegar hace ya más de una semana». Su voz era grave, un poco ronca pero firme. Recibió el plato y lo dejó con cuidado sobre una mesita de madera, junto a la cerca cubierta de bugambillas. Luego me invitó a sentarme en un banco del porche. «¿Le apetece un poco de té de limón?». «Lo preparo con las hojas de mi propio árbol», ofreció. Antes de que pudiera negarme, ya había aparecido con una bandeja de madera. 2 vasos de té tibio desprendían un aroma fresco y suave. Nos sentamos bajo la sombra espesa de los árboles, mientras el gato atigrado bostezaba perezosamente a un lado. Probé un sorbo buscando qué decir, pero fue él quien habló primero, con una voz directa, sin rodeos. «¿Ha notado que esa casa se siente fría?» Y no hablo de la temperatura. Me quedé inmóvil, el vaso temblando entre mis dedos. Sus palabras tocaron justo esa incomodidad que había intentado ignorar desde mi llegada. Comenzó a hablar con tono pausado, pesado. Me contó que, 15 años atrás, tras la muerte de Lucía, la madre de Laura, en esa casa comenzaron reuniones extrañas. Autos lujosos aparcaban a lo largo de la calle, la gente entraba y salía vestida de negro, con la cabeza cubierta. No hablaban ni saludaban, se movían como sombras. Mencionaban algo que llamaban la luz del retorno, dijo bajando la voz. Solo escucharlo me provocó un escalofrío.
Explicó que se trataba de una secta que creía poder traer de vuelta el alma de los muertos mediante rituales. Después de aquellas noches, muchos vecinos se marcharon sin decir nada. Algunos vendieron sus casas en la madrugada. Lo observé atentamente. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso y reaccionaba a cada crujido de las hojas como alguien que había vivido demasiado tiempo con miedo. Me dije que quizá exageraba, que tal vez solo era un anciano solitario con demasiada imaginación. Después de tantos años viviendo solo, quizás mi hija solo sea reservada. Señor Rafael, respondí intentando sonar tranquila. Laura es muy precavida, nada más. Me levanté, le di las gracias por el té y me dispuse a irme, aún con el corazón revuelto. Pero Rafael dio unos pasos rápidos y me sujetó del brazo. Su agarre fue firme, más de lo que esperaba. Señora, susurró con urgencia, fui inspector de policía. El caso de Lucía se cerró como un accidente, pero yo sé que no lo fue. Su mirada era seria. Los he estado observando desde entonces. Lo miré directamente a los ojos y, por primera vez, no vi locura en su mirada. Vi una obsesión profunda, una determinación silenciosa que no alcanzaba a comprender. Rafael deslizó en mi mano una pequeña tarjeta arrugada, con un nombre y un número escritos a mano. Si ve algo, lo que sea, aunque sea mínimo, llámeme. Y no le diga nada a Diego. Él no lo vería, susurró, casi suplicando. Pasé los dedos sobre el papel áspero antes de guardarlo en el bolsillo de mi abrigo de lana. Gracias. Lo recordaré, respondí, aunque en realidad no pensaba que fuera a necesitarla. Sin embargo, la advertencia de Rafael, por más que traté de restarle importancia, plantó una semilla de duda en mi interior. Al principio era pequeña, casi imperceptible, pero con cada día que pasaba echaba raíces, alterando la forma en que veía todo. La casa de Laura y Diego, por muy brillante y perfecta que pareciera, comenzó a resultarme sofocante, como si guardara secretos. Empecé a observar cada gesto, cada mirada de Laura, como si intentara armar un rompecabezas que no terminaba de comprender. Cada noche, cuando Diego e Irene dormían, Laura realizaba unos extraños rituales. Encendía velas negras largas, sin aroma, sobre un plato de plata envejecido. La luz de aquellas velas no era cálida, era fría, casi antinatural, y proyectaba sombras distorsionadas que danzaban lentamente en las paredes. Ella se sentaba frente a ellas, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si mirara a alguien o a algo. Al principio pensé que era su manera de recordar a su madre Lucía, pero había algo en el aire de esas noches que me erizaba la piel. Una madrugada me desperté sobresaltada por una pesadilla. Fui a la cocina por un vaso de agua y, al pasar por el salón, la vi rodeando la mesa de café con un círculo de sal blanca, grano a grano, con un ritmo inquietante. La luz fría de las velas iluminaba su rostro tenso, endurecido. Cuando levantó la vista y me vio, el corazón me dio un vuelco. Solo estoy purificando la energía negativa, mamá dijo sin emoción. Regresé a mi habitación en silencio, con el pulso acelerado. Esa noche no cerré los ojos. Poco después noté que Irene ya no era la misma. Mi nieta siempre había sido alegre, pero empezó a aislarse. Un día, mientras doblaba ropa, la vi sentada en un rincón dibujando. Al acercarme, sentí un escalofrío. No dibujaba personas, ni casas, ni animales, dibujaba ojos. Ojos abiertos, vacíos, pintados con crayones rojos intensos. Pronto esos dibujos empezaron a aparecer por toda la casa, pegados en el espejo del baño, en la puerta de la nevera, incluso en la pantalla del televisor. «¿Qué estás dibujando, cariño?», pregunté, fingiendo calma. Irene levantó la vista, apretó los labios y negó con la cabeza. No dijo una sola palabra. Volvió a dibujar. Su mirada me suplicó que no preguntara más. Un día, Laura encontró uno de esos dibujos. Yo estaba en la cocina, cuando escuché sus pasos apresurados. Solo entonces supe que algo estaba a punto de romperse. Laura se plantó frente al frigorífico y empezó a arrancar cada dibujo con las manos temblando de furia. Su rostro ya no tenía la elegancia controlada de siempre, sino una rabia fría y silenciosa que me heló por dentro. Rasgó los papeles en pedazos,
y los fragmentos cayeron al suelo como restos de un secreto que no quería que nadie tocara. Luego tomó a Irene de la mano y la arrastró por el pasillo. Escuché a mi nieta sollozar tras la puerta cerrada. Sentí que el corazón se me partía. Quise correr, abrazarla, protegerla, pero mis piernas no se movieron. Laura solo está educando a su hija, me dije, intentando convencerme. Pero en el fondo sabía que aquello no era una simple reprimenda. Una noche, cuando Diego estaba en su despacho con la luz azul del ordenador iluminándole el rostro, reuní el valor para hablar. «Hijo, necesito contarte algo», dije, cerrando la puerta tras de mí. Le relaté todo, los susurros de Laura en la noche, la manera en que recogía mi cabello, las velas negras, el círculo de sal y la reacción aterradora que tuvo al ver los dibujos de Irene. Diego se frotó la frente y suspiró profundamente. «Mamá, Laura está obsesionada con la muerte de Lucía. El doctor dice que tiene conductas rituales para calmarse. No te preocupes demasiado», dijo con voz vacilante. No me convenció. «¿Y mi bufanda? ¿Por qué la lleva todo el tiempo?», pregunté recordando cómo Laura se envolvía con mi bufanda verde musgo, aunque no combinara con su estilo. Diego desvió la mirada. «Dice que huele a ti, que le da seguridad», respondió en voz baja. Esa explicación me heló la sangre. La forma en que él la justificaba solo aumentó mi temor. Si mi propio hijo no quería ver la verdad, tendría que hacerlo yo sola. Comencé a observar con más atención y noté que Laura entraba constantemente en mi habitación para ordenar. «Déjelo en mis manos, mamá. No se preocupe», decía siempre con esa sonrisa perfecta, pero algo no estaba bien. Una tarde, mientras Laura llevaba a Irene a sus clases, decidí revisar mi armario. Moví los jerseys con las manos temblorosas hasta que detrás de una pila de ropa toqué una cajita de madera helada. Mi corazón se aceleró al abrirla. Dentro, sobre un paño de terciopelo negro, estaban mis cosas. Mi peine, un botón que había tirado, un trozo de uña y, lo peor, la muela del juicio que me habían extraído la semana anterior. Pero lo que casi me hizo caer fue un gorrión seco, con las alas extendidas y sujetas por 2 alfileres brillantes. Cerré la caja de golpe. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Aquello no era luto ni dolor. Era un plan minucioso, y yo era parte de él. Las palabras de Rafael Ortega resonaron en mi mente. Ya no parecían las fantasías de un anciano. Desde ese día fingí normalidad. Sonreí a Laura, ayudé en la cocina, pero por dentro, el corazón me latía con fuerza, esperando lo inevitable. Sabía que si ella percibía mi miedo, podría ser demasiado tarde, y no solo para mí, también para Irene. Una mañana estaba sentada en el salón, intentando leer un libro para calmar la mente. Necesitaba distraerme, aunque fuera un rato, de la sensación de inquietud que me oprimía el pecho desde hacía semanas. Entonces escuché un crack proveniente del escritorio de Irene. La niña había volcado su vaso de cacao caliente. El líquido marrón oscuro se desparramó sobre la madera pulida. «Ay, abuela». «Lo siento», dijo Irene con los ojos abiertos de par en par, como temiendo un regaño. Le sonreí y moví la mano con suavidad. «No pasa nada, cariño. Déjame limpiarlo». Laura estaba en la esquina de la habitación, hablando por teléfono con voz monótona, sin prestarnos atención. Fui a la cocina por unas servilletas y empecé a limpiar la mesa. Al abrir el cajón para sacar más, sin querer tiré el cuaderno de dibujo de Irene al suelo. El cuaderno se abrió de golpe y la página que quedó frente a mí me dejó helada. Ya no eran dibujos infantiles de princesas ni animales. En su lugar, había una mujer de cabello canoso, con una bata de lana verde musgo, exactamente igual a la que yo usaba cada mañana. La figura estaba inmóvil, rodeada por un círculo de velas negras, con los ojos vacíos y la piel pálida como cera. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había decenas de dibujos, cada uno más detallado que el anterior. En uno aparecían símbolos extraños alrededor del círculo, como runas que no comprendía. En otro, la mujer yacía sobre una mesa de piedra, los brazos colgando. Y en el último dibujo, una sombra borrosa como humo oscuro se metía en el cuerpo de la mujer. Vi en su muñeca un lunar rojo. Mi lunar. Cerré el cuaderno de golpe.
Sentí el corazón retumbando con fuerza en el pecho. Miré a Irene, que limpiaba la mesa en silencio, como si no supiera lo que yo acababa de descubrir. Me acerqué a ella, la tomé suavemente del brazo y la llevé a la cocina, lejos de los oídos de Laura. Me arrodillé a su altura. «Irene, ¿a quién dibujaste en ese cuaderno?», pregunté intentando que mi voz no temblara. Ella murmuró sin levantar la vista. Es usted», abuela susurró tan bajo que tuve que acercarme para oírla. Tragué saliva. «¿Y por qué me dibujaste dentro de un círculo de velas?». Sus ojitos se llenaron de lágrimas. «Mamá dijo», susurró con miedo. «Mamá dijo que usted va a ayudar a la abuela Lucía a volver, que está en un lugar muy frío y que usted la va a calentar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Lucía, la madre de Laura, había muerto hacía 15 años en un accidente. Nunca la conocí en persona, solo por las fotos y las historias que contaba Diego. No era un juego. Irene repetía algo que había escuchado. Le acaricié el hombro con suavidad. «Irene», dije en voz baja, «¿qué hace tu mamá en el cobertizo del jardín?». La niña se sobresaltó. Negó con la cabeza con fuerza, como si temiera que alguien pudiera oírla. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Irene negó con la cabeza una y otra vez, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. «Mamá dijo que no se lo contara a nadie», susurró, temblando. «Dijo que es la sala de espera de la abuela». Habló muy rápido, como si temiera que sus palabras pudieran invocar a su madre en ese mismo instante. No tuve tiempo de responder. Una voz fría resonó detrás de mí. «Irene, entra a tu habitación ahora». Me giré con el corazón encogido. Laura estaba allí, con el teléfono bajado y la mirada fija en mí, afilada como un cuchillo. No era la mirada de una hija, ni de una madre preocupada. Era una advertencia. «¿Qué está haciendo con mi hija?», preguntó con voz dulce pero falsa, como una capa delgada que escondía algo peligroso debajo. Me puse de pie despacio, intentando mantener la calma. Solo hablaba con ella, Laura. La niña derramó la leche y la ayudé a limpiar. Ella no respondió. Me observó unos segundos más, como intentando leer cada uno de mis pensamientos. Luego tomó a Irene del hombro y la apretó con tal fuerza que la niña frunció el ceño. «Vamos», hija, dijo en un tono helado. La arrastró hacia su habitación. Se detuvo antes de entrar y me miró con una sonrisa perfecta, sin un ápice de calidez. «No asuste a la niña, señora. La imaginación infantil puede ser muy viva», añadió con esa dulzura que me provocaba escalofríos. Asentí sin decir palabra, pero cuando la puerta se cerró, sentí que el aire de la casa se volvió pesado, denso, oprimiéndome el pecho. Las palabras «los cuerpos deben ser iguales» volvieron a retumbar en mi cabeza como un eco maligno. Más tarde, esa frase resonaba todavía en mis oídos cuando me encontré en el cobertizo, escondida tras unas tablas viejas junto a Irene. El portón de hierro se cerró con un golpe seco, como si marcara un punto sin retorno. Tapé la boca de la niña y la atraje hacia mí. El olor a polvo y madera húmeda me envolvió, pero no me atreví ni a respirar fuerte. Irene temblaba en mis brazos, su cuerpo pequeño encogido, como si quisiera desaparecer de la pesadilla que la rodeaba. Contuve el aliento, escuchando. Afuera, la lluvia había amainado. Solo se oían las gotas golpeando el techo de zinc, lentas, rítmicas, como el pulso de algo que nos acechaba. Entonces la oí. Los tacones de Laura. Clac, clac, clac. Rítmicos, fríos sobre el cemento mojado. Cada paso era un martillazo en mi pecho. Apreté a Irene y susurré. «No tengas miedo. Abuela está aquí contigo». Pero era yo quien estaba aterrada. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido agudo, como el grito de un animal herido. Un haz de luz de linterna barrió la habitación, rozando las cajas viejas, las herramientas oxidadas, y pasó a solo unos centímetros de nuestro escondite. Irene se aferró a mi blusa, temblando. Mi corazón latía con fuerza. Laura dio un paso dentro. Sus ojos afilados escudriñaban el lugar como los de un depredador buscando a su presa. Pude ver su silueta a través de la rendija entre las tablas. Alta, delgada,
con un vestido blanco que bajo la luz tenue de la linterna parecía más bien un sudario. Se detuvo, escuchó. El silencio era tan profundo que dolía. Solo el goteo constante de la lluvia sobre el tejado interrumpía la quietud. Contuve la respiración, convencida de que incluso un suspiro bastaría para delatarnos. Después de unos segundos que se sintieron eternos, Laura pareció convencerse de que no había nadie allí. Se acercó lentamente a la mesa de madera en el centro del cobertizo, donde las velas seguían ardiendo con llamas temblorosas. Dejó la linterna sobre la mesa. La luz subió por su rostro, deformando sus facciones, haciéndola parecer otra. Ya no era mi hija, no era la mujer elegante ni la madre de Irene que yo conocía, sino alguien consumida por una obsesión oscura. Acarició la tapa del cuaderno de cuero con la punta de los dedos, como si tocara un objeto sagrado. Luego tomó la fotografía enmarcada en plata, la imagen de Lucía, su madre fallecida. «Mamá», susurró con una voz cargada de amor y locura. «Ya casi termino, falta muy poco. El recipiente está listo. La energía de esa mujer ya se ha fusionado con tus cosas». La palabra recipiente me atravesó como un cuchillo. Supe que hablaba de mí. Laura dejó la foto sobre la mesa y sonrió sola en la penumbra. Era una sonrisa torcida, inhumana. «Esta noche, mamá, volverás», dijo con voz grave, como si hablara directamente con un espíritu. Entonces sacó de su bolsillo un objeto pequeño y brillante, un cuchillo ceremonial. La hoja relucía bajo la luz de las velas. Lo colocó junto al cuaderno con cuidado, como si montara un altar. En mi mente, la imagen del gorrión con las alas clavadas volvió como un golpe seco. ¿Sería ese mi destino? Abracé con fuerza a Irene, intentando que no viera el cuchillo, aunque sabía que ella también sentía el peligro. Laura permaneció allí unos instantes más, murmurando palabras que no comprendí. Luego sacó un candado grande y pesado y cerró la puerta con un cerrojo metálico. El clic frío y cortante sonó como una sentencia de muerte. Sus pasos resonaron sobre el cemento mojado, alejándose. Después se oyó la puerta principal cerrarse de golpe, dejándonos en un silencio aterrador. Irene y yo seguimos inmóviles, sin atrevernos a respirar con fuerza. Conté los segundos, los minutos, hasta estar segura de que se había ido. Finalmente, solté a Irene. Las lágrimas me resbalaron por las mejillas, no por miedo, sino por impotencia. «Abuela, lo siento», murmuró Irene con la voz quebrada. «No quiero que te pase nada». La abracé con fuerza, acariciándole el cabello empapado en sudor. «No es tu culpa, mi vida. Te sacaré de aquí, te lo prometo». La casa estaba en silencio. Solo las velas parpadeaban sobre la mesa, como si fueran testigos de una oscuridad que apenas comenzaba. Las llamas de las velas parpadeaban sobre la mesa de madera, proyectando sombras fantasmales en las paredes húmedas del cobertizo. Abracé con fuerza a Irene, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos. Quise decir algo para tranquilizarla, pero la garganta se me cerró, incapaz de emitir sonido alguno. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para protegerla, para salvarnos. Respiré hondo, intentando domar el pánico, y la solté despacio. «Voy a mirar un poco. Quédate aquí, ¿sí?», susurré acariciándole el cabello húmedo. Irene asintió con los ojos llenos de lágrimas, pero esforzándose por parecer valiente. Me acerqué temblando a la mesa de madera en el centro del cobertizo. La luz temblorosa de las velas iluminaba el viejo cuaderno de cuero junto a la foto de Lucía, la madre de Laura, en su marco ennegrecido. Pasé la mano por la tapa del cuaderno. Estaba fría y húmeda, como si hubiese absorbido durante años secretos que jamás debieron ser escritos. Respiré profundo y abrí la primera página. La letra de Laura apareció ante mis ojos, cuidada, pero temblorosa, como escrita en un estado alterado. El título me heló la sangre. Ritual de resurrección, la luz del retorno. Solo leer esas palabras me hizo sentir que estaba frente a algo más que una locura. Aquel cuaderno no era un diario ni una oración común. Era una guía minuciosa, meticulosa y aterradora. Paso 1. Preparar al huésped.
Se debe encontrar a una persona del mismo sexo, con edad similar máximo 5 años de diferencia y un estado de salud semejante al de la persona fallecida. Sentí que la sangre me abandonaba. Yo, una mujer de 69 años, sana, encajaba perfectamente. Paso 2. Asimilación de energía. El huésped debe vivir en el entorno del difunto, usar sus pertenencias y permitir que sus objetos personales, cabello, uñas, artículos de uso diario, sean purificados y cargados junto con las reliquias. La imagen de la caja de madera con mi cabello, uñas y muela del juicio me golpeó con violencia. Paso 3. Ritual de transferencia. En el aniversario exacto de la muerte, el alma del difunto será invocada. El huésped, una vez asimilado, se convertirá en un recipiente vacío para que el alma entre en él. El ritual requiere un sacrificio vivo, una criatura de sangre pura, como puente. La imagen del gorrión seco, con las alas clavadas, me recorrió como un escalofrío. Pasé a la última página. Mi corazón se detuvo. Debajo de la línea huésped elegido estaba escrito mi nombre con claridad. Nombre de la narradora. Había información detallada. Fecha de nacimiento, tipo de sangre, estatura, peso. Exacto, preciso, aterrador. Y junto a esos datos, una fotografía mía tomada mientras dormía. Los ojos cerrados, el rostro completamente indefenso. Sentí que me desnudaban por dentro. El miedo inicial se desvaneció, reemplazado por una furia ardiente y un instinto feroz de supervivencia. No iba a permitir que Laura llevara a cabo ese plan. No conmigo. Y, sobre todo, no con Irene en esta casa. Miré alrededor del cobertizo, buscando más pruebas. Detrás del altar improvisado, vi un panel de corcho cubierto de alfileres y fotografías. En el centro destacaba una imagen grande. Un grupo de personas vestidas con túnicas negras y capuchas formando un círculo en medio de un bosque. La fecha impresa en la esquina era de hace 15 años, justo después de la muerte de Lucía. En el centro de la imagen, sin capucha, estaba Laura. Su rostro no mostraba duda ni miedo, solo frialdad, determinación. Alrededor de esa foto central había imágenes más pequeñas con nombres y direcciones escritas a mano. Reconocí varios rostros, socios y conocidos que Laura me había presentado en cenas familiares, siempre elegantes y educados, pero con miradas que ahora, a la distancia, me parecían tan frías como cuchillos. No eran simples amigos. Era una secta organizada. Con las manos temblorosas, saqué el móvil del bolsillo y revisé la señal. Tenía apenas una rayita, pero era suficiente. Fotografié cada página del cuaderno de rituales, cada símbolo torcido, cada palabra grabada con esa obsesión enfermiza. Tomé un primer plano de la foto del bosque y de la inscripción roja en la pared. Cada vez que presionaba el botón de la cámara, las manos me temblaban tanto que temí que el móvil se me cayera. Pero sabía que era mi única oportunidad de dejar constancia de lo que Laura estaba planeando. Si Irene y yo lográbamos salir de allí con vida, esas imágenes podrían salvarnos. Entonces recordé la tarjeta arrugada de Rafael Ortega, aún guardada en el bolsillo de mi abrigo, que estaba dentro de la casa. Por un instante sentí que todo estaba perdido. Pero recordé que, la tarde anterior, había anotado su número en un trozo de papel y lo guardé en el bolsillo del pantalón mientras limpiaba la cocina. Busqué a tientas, el corazón golpeando con fuerza. Al fin, mis dedos encontraron el pequeño papel arrugado pero legible. Esos números eran un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No me atreví a llamar. Temía que el sonido alertara a Laura si regresaba. Escribí un mensaje de texto con los dedos temblando, equivocándome una y otra vez. Señor Rafael, soy yo. Usted tenía razón. Todo es cierto. Mi hija pertenece a la secta La Luz del Retorno. Quiere usarme como recipiente para su madre. Esta noche, mi nieta y yo estamos encerradas en el cobertizo del fondo. Hay pruebas, cuaderno, fotos. Por favor, ayúdenos. End quote. Presioné enviar. La palabra enviando parpadeó en la pantalla durante unos segundos que se me hicieron eternos. Finalmente, el mensaje se fue. Exhalé, aunque el miedo no se fue conmigo. Me giré hacia Irene y la abracé con fuerza. Ya pedí ayuda, cariño.
No tengas miedo, susurré, aunque ni yo misma sabía si Rafael llegaría a tiempo. El tiempo pasaba lento. Cada segundo parecía una hora. Apreté a Irene contra mi pecho, contando mis respiraciones para no perder la calma. Entonces, a lo lejos, un sonido débil pero esperanzador rompió el silencio, una sirena de policía. Al principio era solo un eco distante, pero poco a poco se volvió más fuerte, más claro, como una luz abriéndose paso entre la oscuridad. Apreté con fuerza la mano de Irene, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. ¿Lo oyes? Ya vienen, les susurré, la voz temblando de emoción contenida. Afuera se escuchó el chirrido de los frenos, seguido de pasos apresurados y un grito potente. «Policía, abran la puerta». Desde dentro de la casa se oyó la voz aguda de Laura, llena de rabia y desesperación. «¿Qué hacen aquí? Esta es mi casa». Un golpe ensordecedor hizo que el portón metálico se abriera de golpe. Mi cuerpo se estremeció, pero mi corazón sintió alivio. Una luz intensa de linterna atravesó las rendijas del cobertizo, iluminando los rincones oscuros. «¿Hay alguien ahí dentro?», gritó una voz firme y autoritaria. «Aquí», alcancé a responder con la voz ronca, quebrada por la tensión. Intenté levantarme con Irene, pero mis piernas temblaban tanto que casi caí. Escuché el sonido metálico del candado rompiéndose, y en un segundo, la puerta del cobertizo se abrió con violencia. El primero en entrar fue Rafael Ortega. Su figura delgada contrastaba con la determinación de su mirada. Detrás de él venían varios policías uniformados, linternas en mano, revisando cada rincón. Rafael me miró a mí y a Irene con una mezcla de alivio y tristeza. «Ya está a salvo», dijo con voz grave, firme. Abracé a Irene con fuerza. Las lágrimas comenzaron a caer, no de miedo, sino de alivio. Habíamos escapado por un suspiro. La policía nos ayudó a salir del cobertizo hacia el patio iluminado por las luces azules y rojas de los coches patrulla. Afuera, algunos vecinos se habían reunido frente al portón, murmurando con miedo y curiosidad. Vi a Laura, siendo esposada por dos agentes. Su rostro ya no tenía la elegancia habitual. Estaba deformado por la furia y la derrota. «Usted arruinó todo», gritó al verme. «Mi madre iba a regresar». No respondí. Solo abracé más fuerte a Irene, protegiéndola de la mirada enloquecida de su madre. En ese momento, el coche de Diego entró al patio. Salió del vehículo con el rostro pálido, sin comprender nada. Vio a Laura esposada, a Irene bajo la protección de la policía, y a los agentes sacando pruebas del cobertizo, el cuaderno de cuero, las fotografías, los símbolos. ¿Qué está pasando?», balbuceó, temblando. Un agente se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «Señor, acompáñenos a la comisaría para aclarar algunos asuntos». El rostro de Diego se desmoronó. Sus ojos vacíos parecían incapaces de asimilar lo que ocurría. Cuando Irene y yo fuimos llevadas en la ambulancia para un chequeo médico, Rafael se acercó y apoyó su mano cálida en mi hombro. «Gracias, señora. Las fotos que nos envió fueron la pieza final que necesitábamos. Gracias a usted tenemos pruebas suficientes para desmantelar toda la red». Lo miré a los ojos y comprendí que su obsesión no era locura, sino justicia. «Gracias a usted, señor Rafael», respondí con la voz entrecortada. «Si no fuera por usted, Irene y yo». No terminé la frase. Él asintió, sabiendo exactamente lo que quería decir. Después de esa noche aterradora, Irene y yo no volvimos a la casa de Laura y Diego. Lo que un día fue el hogar de mi hijo se había convertido en una jaula oscura, y no pensaba volver a cruzar esa puerta nunca más. Aquel rincón de mi memoria susurraba secretos oscuros con la persistencia de alguien que ha vivido demasiado cerca del peligro. Rafael Ortega fue quien nos consiguió un alojamiento temporal en una pequeña posada rural a las afueras de Cuenca. La posada estaba en una calle tranquila, rodeada de castaños y nogales, y cada amanecer se escuchaba el canto de los pájaros. No era lujosa, pero sí acogedora. Y lo más importante, allí nos sentíamos seguros, aunque fuese solo por un tiempo. Esa primera noche, Irene tuvo pesadillas. Se despertó gritando: «Abuela, no te vayas», mientras dormía agitada.
Sus manitas se aferraban a mí como si temiera que desapareciera en la oscuridad. La abracé y comencé a cantarle las viejas canciones de cuna que solía entonar a Laura cuando era pequeña. Poco a poco, su respiración se tranquilizó y volvió a dormirse entre mis brazos. Pero yo no pude cerrar los ojos. Mi mente giraba sin descanso. El cuaderno de rituales, el cuchillo ceremonial, los símbolos y el hecho de que estuve a punto de convertirme en el recipiente de un rito macabro. Al día siguiente, 2 agentes de policía llegaron a la posada para tomar mi declaración oficial. Me senté en una pequeña sala, frente a un joven oficial de mirada seria pero comprensiva. Les conté todo, desde la llamada de Diego pidiéndome que me mudara a su casa, hasta las noches en que vi a Laura susurrando entre velas negras. Les hablé de la caja con mis objetos personales, los dibujos de Irene y el cuaderno de cuero hallado en el cobertizo. Entregué mi móvil con las fotos. Cada página del cuaderno, la imagen del grupo encapuchado en el bosque, los nombres, las marcas rojas en la pared. El agente asintió con gravedad. Estas pruebas son cruciales. Gracias a usted podremos avanzar rápido, dijo mientras guardaba los documentos. Sentí un leve alivio, aunque el peso en mi pecho seguía ahí. Por Laura, por Irene, por todo lo que aún quedaba por enfrentar. Días después, Rafael vino a visitarnos con un mapa viejo. Lo extendió sobre la mesa de la posada. Tenía alfileres rojos marcando distintos puntos de España. Uno de ellos, cerca de Toledo, brillaba especialmente. Aquí está la sede principal, dijo con voz grave. Con su información y las pruebas, la policía ha hecho una redada simultánea. Han detenido a toda la cúpula de la Luz del Retorno. Me mostró fotos, altares más grandes que el del cobertizo, símbolos aún más macabros y listas interminables de posibles víctimas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al comprender que yo no había sido la única. Han estado haciendo esto durante años, añadió Rafael con la mirada sombría. Pero gracias a usted, lo hemos detenido. Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y Laura? Pregunté en voz baja. Está detenida. Esperando juicio, respondió. Pero prepárese. El proceso será largo. Poco después, recibí una llamada de un abogado. Diego también estaba siendo investigado por encubrimiento. Supe entonces que este no era el final, solo el comienzo de una nueva batalla. Una mañana recibí la llamada de un abogado. Me pidió transmitir que Diego deseaba verme con urgencia. Sentí el corazón pesado, como si una piedra enorme me aplastara el pecho. No sabía si tendría fuerzas para enfrentar a mi hijo, pero debía hacerlo, no solo por él, sino por Irene. La llevé a casa de una vieja amiga, con la excusa de que tenía algo importante que resolver. No quería que viera a su padre en ese estado. Cuando llegué a la comisaría de Cuenca, me condujeron a una pequeña sala helada con una mesa metálica y 2 sillas. Cuando Diego entró, apenas lo reconocí. Ya no era el hombre elegante y seguro de siempre. Vestía un mono gris de preso, con la barba descuidada y los ojos hundidos por noches sin dormir. No levantaba la vista. Tenía las manos esposadas sobre la mesa, la cabeza baja. El silencio era tan espeso que parecía cortarse con un cuchillo. Finalmente, habló con voz ronca. Sabía que Laura tenía problemas. Después de que murió su madre, empezó a meterse con ese grupo. Yo pensé que era solo una especie de apoyo espiritual, hasta que fue demasiado tarde. Su voz se quebraba. Me contó que Laura fue arrastrada cada vez más por la luz del retorno, convencida de que podía traer a Lucía de vuelta. Le decía que si él no la ayudaba, se quitaría la vida o se llevaría a Irene. Que con la energía de mamá, el ritual saldría perfecto. Tenía tanto miedo, mamá. Miedo de perderlo todo, dijo Diego, y rompió a llorar. En ese instante, ya no vi al hombre adulto que alguna vez admiré, sino a un niño roto, atrapado por el miedo y la manipulación. No dije nada. Me incliné sobre la mesa y puse mi mano sobre sus manos esposadas. Estaban frías, temblorosas. Dejaste que el miedo te guiara. Diego, le dije con voz tranquila pero pesada. Tú también fuiste una víctima. Pero un error sigue siendo un error. Sé honesto con la policía. Deja que la ley haga su trabajo. Es la única manera de redimirte.
Diego asintió entre lágrimas. Me levanté con el cuerpo pesando 1 tonelada. Yo cuidaré de Irene Dijon de Marcharme. Su llanto ahogado me siguió mientras cerraba la puerta. No me detuve, no porque no lo amara, sino porque necesitaba mantenerme fuerte, por mí y por Irene. Meses después de aquella noche en el cobertizo, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Dejamos la posada de Rafael y alquilamos un pequeño piso en las afueras de Cuenca. Conseguí un trabajo de media jornada en una panadería local. Cada mañana amasaba pan de maíz, llenando el aire con un aroma dulce que me devolvía un poco de paz. Irene volvió al colegio, aunque a veces despertaba sobresaltada, abrazándome fuerte. Abuelo. Mamá va a volver. La abrazaba y acariciaba su cabello. No, cariño. Yo estoy aquí contigo, susurraba, pero sabía que las heridas que Laura había dejado tardarían mucho en sanar. El juicio final se acercaba, y con él, las decisiones más duras de nuestra vida. Aquel día amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes pesadas, como si la ciudad quisiera esconder lo que estaba a punto de ocurrir. Entré a la sala del Tribunal de Cuenca como testigo principal, con el corazón latiendo con fuerza, pero repitiéndome en silencio que debía ser fuerte, por Irene, por mí y por la justicia. En el banquillo de los acusados estaban Laura y los otros miembros de la Luz del Retorno. No eran como los fanáticos que había imaginado en mis peores pesadillas. No había gritos ni miradas desquiciadas, solo rostros comunes, vestidos con ropa sencilla, como si fueran personas corrientes. Laura me miró. Sus ojos estaban vacíos, sin un rastro de arrepentimiento, como si todo lo que había hecho hubiera sido apenas un mal sueño. Aparté la vista. No podía permitir que esa mirada me arrastrara otra vez a aquellos días de terror en su casa. El juez repasó las pruebas. El cuaderno de cuero, las fotos que tomé en el cobertizo, mi testimonio y toda la documentación recopilada en la redada policial. Con eso, el entramado de la secta quedó completamente al descubierto. La voz monótona del juez leyó la sentencia, pero cada palabra cayó como un martillo. Laura y los líderes fueron condenados a largos años de prisión por conspiración, intento de homicidio y secuestro ilegal. Escuché en silencio, con el corazón apretado. No sentía alegría. La justicia se había cumplido, sí, pero no podía borrar las cicatrices que Irene y yo cargábamos. Diego, gracias a su cooperación y a las circunstancias atenuantes, recibió una condena condicional por encubrimiento. Estaría bajo estricta vigilancia y obligado a seguir tratamiento psicológico. Cuando escuché su sentencia, sentí alivio y un dolor profundo al mismo tiempo. Mi hijo aquel, en quien deposité todo mi orgullo, había permitido que el miedo destruyera nuestra familia. Después del juicio, Rafael Ortega me citó en una pequeña cafetería cercana al tribunal. Ya jubilado, no tenía el aire tenso de un investigador. Llevaba una camisa gastada y una sonrisa tranquila mientras le entregaba a Irene un helado de chocolate. La niña sonrió con una luz que hacía tiempo no veía en sus ojos. Por un instante volvió a ser una niña normal, no la pequeña que había tenido que sobrevivir a algo tan oscuro. El caso de Lucía me ha perseguido 15 años, dijo Rafael con voz cálida. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía aprobarlo. Gracias a usted, al fin se hizo justicia. Ahora puedo descansar. Asentí en silencio. Sabía que probablemente sería la última vez que lo vería. Él había cumplido su misión, y yo también. Poco después decidí dejar Cuenca. Compré una pequeña casita en una zona rural tranquila. No era grande, pero tenía un pequeño jardín donde Irene y yo plantamos hileras de girasoles. Cada mañana salía al jardín, regaba las plantas, arrancaba hierbas y sentía la tierra húmeda entre mis manos. Era mi forma de recordarme que aún estaba viva y que éramos libres. Irene, aunque seguía cargando cicatrices invisibles, empezó a reír más a menudo. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín, escuché su risa clara y brillante mientras corría detrás de una mariposa amarilla. Ese sonido tan puro e inocente fue como un bálsamo para mi corazón. Me detuve, la observé saltar entre las flores y sonreí. La pesadilla, al fin, había quedado atrás.
Me senté en la vieja silla de madera del jardín y contemplé cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Irene corrió hacia mí con las mejillas manchadas de tierra y los rizos despeinados. «Abuela, ¿mañana podemos plantar más flores?», preguntó con los ojos brillando. «Claro que sí», cariño respondí acariciándole el cabello. «Vamos a plantar un campo entero de flores». En ese instante, supe que, por más doloroso que hubiera sido el pasado, habíamos encontrado un nuevo comienzo. Una vida sencilla, pero llena de esperanza, nos esperaba. Abracé a Irene con fuerza. Sentí su calor, su risa, su inocencia, y por primera vez en muchos meses, mi corazón estuvo en paz. Cuando todo terminó, comprendí que aquella tragedia no había sido únicamente una historia sobre una secta o la locura de una persona. Era una lección sobre los límites de la confianza, sobre la ceguera que a veces provoca el amor, y sobre la fuerza que surge cuando decidimos proteger a quienes más amamos. Confié demasiado en mi propia hija. Creí, con demasiada facilidad, que sus intenciones eran tan puras como las mías. Y por poco pierdo mi vida y la de mi nieta. Pero justo en el momento más oscuro, descubrí que la lucidez y el instinto de una abuela pueden ser la barrera más fuerte contra la oscuridad. El dolor no desaparece de un día para otro. Las cicatrices no se borran, pero si somos capaces de enfrentarlas, de luchar por lo correcto y de no rendirnos, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Quiero que todas, especialmente las madres y abuelas como yo, recuerden esto. La bondad debe ir acompañada de precaución. El amor, aunque puesto a prueba, sigue siendo la única llama capaz de iluminar las noches más largas del miedo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes vivimos esta pesadilla. No la comparto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.